¿Verdad? Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer el favor de su atención. Permítanme, déjenme poner todo en orden aquí. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, pues nuevamente agradecer el favor de su atención y recordarles que pues estamos aquí todos los lunes a las 12:30 del día para platicar de un tema relacionado con nuestro V-Power, nuestro equipo, ¿verdad? Y cómo poderlo utilizar y cómo sería la forma más útil para poderlo utilizar. Bueno, vamos el tema que traigo el día de hoy para platicarles con todos ustedes va a ser un tema muy importante, va a ser un tema espero, ahorita que se está grabando, poderlo compartir con algunas personitas que desafortunadamente pues no iban a poder estar el día de hoy. Sin embargo, es un tema muy importante y quiero que sepan que tenemos pues suficiente evidencia como para poder apoyar a este tipo de pacientes, ¿verdad? En las últimas décadas yo creo que la fibromialgia se ha detonado de una manera mucho más común para el ámbito médico y no porque pienso yo que haya más casos, más bien lo que pasa es que desafortunadamente a la fecha sigue siendo un problema de salud que no está muy bien definido, que no está muy bien diagnosticado. O sea, realmente ese es el problema, ¿no? Que no contamos realmente con un criterio generalizado para poder identificar a todos los casos. Esa ha sido realmente la situación compleja que tiene la patología. Y esta es una situación que se vive día con día y que cientos de personas la viven, la padecen sobre todo, ¿verdad? Un diagnóstico certero, un diagnóstico donde efectivamente podamos saber que la persona está cursando por esta situación. El punto es que desafortunadamente la fibromialgia es multisintomatológica, ¿verdad? Y va a referir muchos aspectos multifactoriales para su desarrollo que realmente cuesta trabajo. Hoy hay muchísimas no solamente prácticas de atención hacia ella, sino que se van conociendo nuevos factores de riesgo y cómo la enfermedad va siendo un tanto compleja, ¿verdad? Hoy, esa es una de las cosas y de los retos que se siguen teniendo. La fibromialgia por lo general se trata a nivel médico a través del especialista en artritis, ¿verdad? Se trata con el reumatólogo, pero no porque sea parte de este proceso, sino porque el reumatólogo es un médico que es experto en cuidado y lógicamente tratar el dolor. Por eso es de que se trata con él, no porque sea parte de este aspecto. Y es que no es que no tenga mucho que ver, porque mucha gente me va a decir, no, pero es que también es cierto, también las articulaciones llegan a doler, y esto es lo que causa verdaderamente a veces confusión sobre cuál es el origen verdadero que tiene la patología, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a final del día también podría ser un efecto de orden autoinmune, podría ser un efecto de orden inmunológico, podría ser, no estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, hay características que son interesantes analizar y quizás por eso tengamos cierto grado de apoyo y de ayuda a este tipo de pacientes, ¿verdad? Con la tecnología que nosotros tenemos. Entonces, como nosotros sabemos, la fibromialgia, pues son una de las formas más comunes de dolor crónico y que desafortunadamente, repito, en la población adulta, pues cada día se descubren más casos. Una situación, repito, bastante compleja porque no se daba hace unas décadas, o sea, aún hace unas décadas no teníamos la cantidad de gente con fibromialgia que hoy tenemos, quizás, repito, porque estaba mal diagnosticada, ¿no? O porque esta parte se veía de forma no precisa sobre lo que el paciente podía tener, ¿no? Como les he mencionado, la fibromialgia se caracteriza por múltiples padecimientos. Sí, un dolor
crónico, un dolor que genera agotamiento físico. Lógicamente que va a haber trastornos neurológicos como el trastorno del sueño, trastorno cognitivo, va a haber inclusive hasta deformidad ósea. Hemos visto casos de deformidad ósea, muy importante porque la calidad de vida pues verdaderamente se viene degradando día con día. Situaciones que lógicamente se padecen inclusive a nivel cutáneo, situaciones que se padecen, por ejemplo, a nivel dermatológico, inclusive algunos padecimientos que tienen que ver con la parte capilar. Realmente hay muchas situaciones que se pueden presentar. Lo cierto es que la parte central de la patología es el dolor musculoesquelético, zonas de hipersensibilidad, lo que nosotros llamamos puntos gatillo, y que lógicamente se van manejando o van cambiando de sitio. Y esta es la parte interesante que hay que analizar. Dicho de muchas maneras, la enfermedad se considera un proceso de orden idiopático. Idiopático quiere decir que no sabemos por qué se produce. O sea, eso realmente no es que sea, no es que sea una respuesta real, ¿no? Es una respuesta que simplemente va a satisfacer ciertos aspectos, porque a ciencia cierta no sabemos por qué se produce. Eso quiere decir idiopático. Hace unos años tuve la oportunidad de participar en un foro. Bueno, he participado en varios con estos amigos, ¿no? Ustedes conocen, quizás ustedes conozcan este programa del Canal 11, Diálogos en Confianza, en el cual pues he tenido oportunidad de participar algunas veces, pero en esa ocasión fue muy interesante porque el tema que se estaba tratando era precisamente la fibromialgia, un tema muy discutido, un tema donde lógicamente había muchas cosas que analizar, que platicar. Pero también mucha discusión por parte de su servidor, porque pues había cosas particularmente en las que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, yo mencionaba, pues es una enfermedad que tenemos que analizarla desde muchos ámbitos, desde muchas situaciones importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se encuentra fibrosis en el tejido del paciente, ¿no? O sea, no hay una prueba certera que diga, mira, hay fibrosis en el tejido del paciente. Entonces, si no hay fibrosis, porque le llamamos fibromialgia, ¿verdad? Por qué hay esa situación? Segundo punto importante, ¿por qué los puntos gatillo están cambiando de sitio? ¿Por qué están cambiando de sitio? ¿Qué los lleva a esta situación? Bueno, pues había que analizarlo de una manera mucho más interesante. Lo cierto es que todos los pacientes, todas las personas que pudieron llegar conmigo a consecuencia de haber visto el programa, ¿no? Y de poderse en contacto conmigo, bueno, pues tuvimos un gran éxito casi con todas, prácticamente con todas. No podría decir que hubo una persona que no tuvo un cierto grado de mejoría, cambiando por completo, lógicamente, el paradigma del tratamiento, completamente el paradigma del tratamiento, empezando lógicamente desde su dieta, porque también esto fue muy cierto. Nosotros una de las cosas que vimos es que desafortunadamente la persona con fibromialgia, ¿verdad? Es una persona que es un gran comedor de sal, o sea, comen mucha sal. Eso puede responder a muchas cosas que son importantes, pero lógicamente el daño fisiológico que se causa, que se origina, bueno, pues eso es algo completamente diferente. Nosotros, a partir de ese momento, empezamos a utilizar una serie de herramientas, ¿verdad? Muy útiles que hemos tenido para poder hacer esto. Repito, desde el aspecto básico de la nutrición hasta otras técnicas que son importantes. Hace unos años, cuando empezamos a traer esta tecnología de los terahercios a nuestro país, bueno, pues yo tuve el gusto de ponerme en contacto con la Fundación Mexicana de la Fibromialgia, o para la fibromialgia, mejor dicho, una fundación, quizás la fundación que más ha trabajado en apoyo a este tipo de padecimientos, con mucho éxito porque realmente su trabajo me encanta. Es un trabajo, permítame un segundito, por favor. Es un trabajo multidisciplinario. Perdón, entonces repito, es un trabajo multidisciplinario que lógicamente evoca buscar tratamiento, pues no solamente en el caso del dolor, sino que está buscando verdaderamente las respuestas nerviosas que la originan, ¿no? El estilo de vida.
la falta, lógicamente, de ejercicio, situaciones tan importantes como el cuidado de nuestra microbiota, juegan un papel muy importante en todo esto, ¿verdad? Entonces, es muy, muy, muy integral la situación. Pero lo que sí nosotros podemos saber es que hemos demostrado que con el apoyo de la emisión de terahercios tenemos muy buena efectos este, positivos sobre el paciente, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es cierto, posiblemente el paciente con fibromialgia va a necesitar de un tratamiento integral. Va a necesitar un tratamiento integral, pero también vamos a ser francos. El tratamiento médico convencional, o sea, el tratamiento a base de analgésicos, desafortunadamente no está cubriendo todas sus necesidades. Si bien es cierto que muchas veces por la calidad de vida que se va degenerando día con día en el paciente va necesitando situaciones necesariamente diferentes, pues es muy cierto que nosotros podemos brindarle un poco de apoyo en el cual los terahercios van a tener un impacto interesante sobre todo esto. Un segundo. Pero sobre todo para las personas nuevas que están por primera vez con nosotros, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es nuestra tecnología. ¿Qué son los terahercios? Por lo pronto, nosotros tenemos que saber que tenemos un dispositivo sumamente útil, sumamente eficaz y que trabaja con una tecnología híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Es un equipo que va a trabajar precisamente bajo dos principios que son fundamentales. Uno es la emisión de un infrarrojo lejano, donde vamos a encontrar la frecuencia de los terahercios, y por otro lado la diatermia profunda, un calor profundo, sostenido, penetrante, que por eso es tan útil inclusive para técnicas tan importantes como es la propia acupuntura, que es precisamente lo que las semanas próximas pasadas, ¿verdad? Nos vino a dar un taller y unas explicaciones muy importantes nuestro querido doctor Pablo Moltó, ¿verdad? Que es sumamente importante para poder conocer a profundidad cómo poder utilizar nuestros dispositivos. Y esta parte es sumamente importante. Entendiendo esto, vamos a ver que nuestro dispositivo se vuelve de una manera sumamente operable, sumamente fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque lógicamente basta y sobre con que yo ponga la irradiación del equipo, ¿verdad? Sobre la zona en la que el paciente siente un problema de salud y va a tener cierto grado de beneficio. Con esto quiero decirles que realmente su aplicación es sumamente intuitiva, su aplicación es sumamente sencilla. Claro, esto no le resta el gran valor terapéutico que llega a tener. ¿Por qué? Porque es verdad, se puede ocupar bajo diferentes criterios. Bajo el criterio más importante, como es el criterio de una persona que está haciendo rehabilitación, o sea, un licenciado en rehabilitación, una persona que sepa de acupuntura, una persona que sepa de masaje, una persona que sepa de quiropraxia, o bien, repito, desde la parte más empírica. Esa es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que llegar a conocer. ¿Qué quiere decir? Que es muy sencillo, muy intuitiva su acción. Pero eso no le resta, ¿verdad? La gran profundidad que tiene en cuanto a los alcances médicos y sobre todo el sustento científico que esto tiene, porque esa es la parte más importante. ¿Qué son los terahercios en sí? Bueno, déjenme decirles, de toda la franja lumínica que viene del Sol, ¿verdad? Todos los rayos solares que llegan a nuestro planeta, bueno, pues vamos a ver que de toda la gama de frecuencias electromagnéticas, la infrarrojo es la más grande la frecuencia del infrarrojo. ¿Verdad? Si ustedes lo ven comparado con cualquier otra frecuencia, es la más grande. Y si lo viéramos con la luz visible, bueno, pues mucho más, ¿verdad? Este infrarrojo es tan grande que para su estudio nosotros lo tenemos que dividir en tres partes: infrarrojo A, infrarrojo B, infrarrojo C. ¿De acuerdo? Pero para fines prácticos, nosotros a nivel de medicina simplemente ocupamos dos criterios, lo que conocemos como el infrarrojo lejano o distal,
¿verdad? O el infrarrojo cercano o proximal, ¿verdad? Ese infrarrojo que nosotros conocemos, con el cual se leen los códigos de barra, ese infrarrojo con el cual se mide la temperatura en algunos dispositivos, ese es el infrarrojo cercano o proximal. Esas lámparas con filamentos de tuxteno, ¿verdad? Esas lámparas de focos rojos que se utilizan mucho en la rehabilitación, que se utilizan en la rehabilitación, bueno, pues vamos a ver que ese es infrarrojo cercano o proximal, sumamente útil, sumamente funcional, ¿verdad? Digamos que el único punto que tiene de deficiencia, y no estoy hablando que sea malo, simplemente son sus límites, es la penetración sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, esto ha dado a mucha información. Déjenme decirles que he encontrado una cantidad impresionante. Yo tengo todavía el día de ayer, hoy por la tarde voy a dar una plática para eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, para la ciudad de Perú, para Perú, que voy a dar una conferencia hoy en la noche para unos amigos y he estado preparando la plática y encontré una cantidad impresionante de información sobre esto. Ahora, quiero decirles eh, que esta parte es muy importante, porque la luz roja es capaz de tener un impacto muy positivo en muchos ámbitos de nuestra salud, sobre todo en la parte de nuestro sistema nervioso, en la parte de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? El infrarrojo cercano proximal, pues solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. Desafortunadamente, el infrarrojo lejano o distal puede penetrar hasta de 6 a 8 centímetros después de nuestra piel. Esto se debe a que el infrarrojo tiene una gran capacidad de poder transportarse, de poder difundirse en agua. Y bueno, pues el 70% de nuestro cuerpo es agua. Bueno, pues en ese infrarrojo lejano, en este infrarrojo lejano, aquí cerquitita las microondas, vamos a encontrar una banda que se conoce como la frecuencia de los terahercios, la frecuencia de los terahertz, ¿de acuerdo? Aquí precisamente pegadito a las microondas tenemos a los terahertz. Es que se descubre en esta frecuencia en 1980 y desde ese momento se ha empezado a estudiar de manera muy interesante. Tiene muchos aspectos importantes a nivel prácticos en ciencia, por ejemplo, en astronomía, por ejemplo, en medicina, sobre todo, por ejemplo, para poder ver el cuerpo humano, ¿verdad? En imagenología. Hoy por hoy tenemos una cosa que se llama precisamente termografía por terahertz, donde podemos ver el cuerpo humano como si fuera una radiografía, con la ventaja que es mucho más precisa, que es mucho más eficaz y que no es dañina hacia el cuerpo humano, ¿verdad? Hoy por hoy la termografía por terahertz está resonando mucho, cada día hay mucho más evidencia de ello. Y repito, ¿por qué? Porque puede penetrar muy bien difundiéndose en agua. Los terahercios pueden penetrar hasta 10 a 12 centímetros después de nuestra piel. Esto es muy importante, esto es muy interesante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el infrarrojo tiene una característica muy importante, genera un calor profundo. Bueno, pues si nosotros llevamos ese calor profundo a zonas muy internas de nuestro cuerpo, pues podemos activar estos mecanismos. Ahora, no es solamente el hecho del calor, que claro, es muy importante, sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el calor va a activar muchos mecanismos importantes en nuestro cuerpo, muchos fenómenos, empezando lógicamente por la activación y liberación de mediadores endoteliales, donde se va a activar más el flujo sanguíneo, como es el caso de las histaminas, como es el caso del óxido nítrico, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tomar en consideración que en nuestro cuerpo se están gestando dos fenómenos. Por un lado es el fenómeno lumínico y por otro lado es el fenómeno térmico, ¿no? En conclusión, bueno, pues este calor intenso
va a activar mecanismos moduladores de nuestra biología, ¿verdad? Sí, efectivamente, un aumento en la temperatura del tejido, pero también una acción muy importante que es el aumento en la síntesis de proteína de shock térmico, efectos sobre el potencial de membrana, un equilibrio del sistema nervioso, aumento en la liberación de células madre, activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2. En conjunto, estos fenómenos que se activan a partir del estímulo de los terahercios es lo que nosotros estamos evaluando día con día en nuestros pacientes para poder entender su mejoría. Esto es quizás lo que nos haga entender por qué el paciente con fibromialgia va a poder desarrollar beneficios importantes con nosotros. Vamos a ver pensando, el dolor es sumamente susceptible a ciertos receptores. El calor juega un papel muy importante en la modulación de estos receptores. Por eso desde siempre el calor ha jugado un papel muy importante en la vida del ser humano, sobre todo en la medicina. No hay medicina tradicional, no hay una medicina antigua donde el calor no juegue un papel muy importante. Nosotros ya dijimos, las irradiaciones infrarrojas de los terahercios, pues son capaces de penetrar nuestro cuerpo porque es agua y ahí se va a difundir muy bien los terahercios. Pero realmente fue el doctor Satsamura en el 2015 cuando él nos dice, es cierto, ¿sí? Los tejidos enfermos están más fríos que el resto del cuerpo, ¿verdad? Y una forma de dar energía a la célula, porque vamos por partes. La parte más interesante, anoche que estaba revisando la literatura, decía un artículo, se está poniendo de moda, ¿verdad? Revisar los aspectos mitocondriales en la salud. Y yo digo, es que no es que sea una moda. Es que eso es lo que se debió haber hecho siempre, ¿verdad? Entender de que la vida es energía, energía es vida. ¿Cómo sabemos que una célula está sana, está fuerte, está joven? Por la cantidad de energía que produce. Esa es la parte esencial. Si una célula no tiene energía, pues vamos a ver que no tiene funcionalidad, no tiene la manera de poder operar sus funciones biológicas. Por eso la teoría termodinámica hacia la salud, pues debe de ser la clave, debe ser el principio fundamental. Todas nuestras herramientas deberían de apuntalar este hecho sin lugar a dudas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la transferencia de energía, la generación de energía por parte de nuestras células, pues debe de ser uno de los principios fundamentales. Si el calor ahí juega un valor muy importante. Basta y sobra con que nosotros hagamos fricción de nuestras manos cuando se encuentran limitadas por el frío, ¿verdad? Y empieza a haber cierto grado de activación. ¿Por qué? Porque hay transferencia de calor a nivel celular. Bueno, pues esto es lo que encuentra el doctor Satsamura. Por eso es que el calor juega un papel sumamente importante en la rehabilitación de la funcionalidad celular, ¿verdad? Esta parte es muy importante. Por eso los temazcales, por eso los fomentos, las cataplasmas, ¿verdad? En la medicina china, la moxibustión, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte es sumamente importante. Déjenme. Muy bien, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que nosotros como elementos y como seres termodinámicos, pues tenemos una parte esencial y fundamental en la regulación biológica, específicamente entendiendo el calor como una de las bases fundamentales, ¿verdad? Ahora bien, ya llevados a los términos importantes, ya les decía yo que precisamente el doctor Sotolongo, el doctor Velo, ellos se encuentran que precisamente las radiaciones infrarrojas lejanas, donde se encuentran los terahercios, son altamente absorbidas y transportadas en nuestro cuerpo porque es un material acuoso, ¿verdad? Y en el agua, ¿verdad? Se transmite muy bien el infrarrojo. Esta parte es muy importante porque también se avala el criterio terapéutico que al aumentar el calor en ciertas células, estas células podrían activar sus mecanismos de suicidio, lo que conocemos como la apoptosis celular. Es el caso precisamente de muchas células malignas que a la entrada de 45 grados centígrados pueden activar estos mecanismos de autodestrucción celular. Qué cosa tan importante, ¿verdad? Por eso la doctora Stephanie Swad ya en 1913 ya nos decía que las terapias de calor para cáncer o para el tratamiento del cáncer, pues pueden haber sido pasadas por alto, no se les puso la atención necesaria, ¿verdad? Esta parte es muy interesante. ¿Por qué?
Porque ese calor intenso que se emite, por ejemplo, a través de nuestro equipo, se ha demostrado que va a liberar, ¿verdad? Unas proteínas muy importantes de regeneración que se llaman proteínas de shock térmico. Las proteínas de shock térmico hoy se están estudiando mucho porque son proteínas que llamamos proteínas de adhesión. Se pegan precisamente a una proteína que se esté degenerando, que se esté degradando, detienen ese proceso y aumentan la capacidad de recuperación, ¿verdad? Esa capacidad de poderse pegar también se conoce como ser chaperonas o chaperoninas, ¿verdad? Bueno, pues estas chaperonas van a jugar un proceso muy importante para ayudar a degenerar, a evitar la degeneración de nuestras proteínas. Una de las proteínas que más se ve afectado por estos principios es precisamente el colágeno. Por eso es que el calor profundo, la diatermia profunda, se utiliza mucho en el ámbito de la estética médica para corregir líneas de expresión, para quitar la flacidez, porque es una de las acciones importantes que hace el calor profundo. Las proteínas de shock térmico, hoy por hoy, repito, están siendo muy estudiadas, inclusive su presencia sirve como marcadores para ver ciertos daños que se están produciendo de forma temprana en muchos tejidos que con la parte clínica convencional no se alcanza a evaluar, pero si está la presencia de proteínas de shock térmico, pues quiere decir que el cuerpo está buscando reparar algo, ¿verdad? Hoy por hoy, repito, esta parte está siendo muy interesante en el ámbito de predecir o poder evaluar enfermedades, sí, desde la forma muy temprana. También hemos encontrado precisamente que esta formación de proteína shock térmico es un mecanismo importante que el cuerpo puede activar para poder detener degeneración de muchas enfermedades, como es el caso de enfermedades neurológicas, por ejemplo. Pero dentro de todos los efectos que están implicados en las proteínas shock térmico, pues encontramos, por ejemplo, la síntesis de colágeno, la cicatrización, ¿verdad? Mejorar la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, la formación, ¿sí? Y liberación de factores de transcripción NRF2 que aumentan la síntesis de reguladores genéticos y moléculas antioxidantes, ¿verdad? Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la hipertrofia muscular, activa procesos de apoptosis celular, o sea, de muerte programada, cuando una célula está funcionando de manera deficiente. Por ejemplo, muy importante, los procesos de autofagia, la formación de autoeromas los elimina. Pero también la frecuencia electromagnética de los terahertz, porque es una frecuencia electromagnética, es capaz de mejorar el potencial eléctrico de nuestra membrana celular. ¿Qué beneficio nosotros podemos tener cuando hay una injerencia, cuando hay un influjo electromagnético? Bueno, pues que nuestra membrana celular, es capaz de mejorar la captación de oxígeno. Y nosotros en la actualidad sabemos que una de las causas más importantes de las enfermedades crónico-degenerativas es la hipoxia celular, la falta de oxígeno celular. El oxígeno se acumula en donde un campo magnético es intenso, ¿verdad? Se ordena y puede entrar por suma de vectores de una manera mucho más fácil hacia el interior de nuestra célula. Por eso vamos a ver que al mejorar el potencial de membrana, podemos tener una mejor captación de oxígeno, mejor formación de energía. Pero también hemos visto algo que es muy importante y quizás una de las claves importantes para poder darle con todo confianza, tratamiento a este tipo de pacientes. Se ha demostrado que el dolor crónico que padece también el paciente con fibromialgia puede tener como referencia muy importante también la parte nerviosa, la parte inmunológica. ¿Se acuerdan que yo dije que mucha gente puede pensar que inclusive podría ser parte de una enfermedad autoinmune? Hay una teoría. Lo cierto es que sabemos que la microbiota intestinal, sabemos que la dieta está altamente involucrada. Aquí lo importante fueron los trabajos del doctor Toru Abu. El doctor Toru Abu es un inmunólogo que él puede demostrar, él demuestra cómo el sistema inmunológico y el sistema nervioso tienen una íntima relación. Y no porque no lo supiéramos, por supuesto, esto lo sabemos desde que el estrés fue denominado estrés por Hans Selye allá en 1968, ¿verdad? No, 1948, perdón, Hans Selye, el padre del estrés. No, el punto es que había que demostrarlo de una manera sencilla y clínica, y esto es lo que hace el doctor Toro Abu. El doctor Toro Abu
con una simple y sencilla, ¿cómo se dice? Demostración, puede darnos a conocer cómo cuando el sistema nervioso está alterado, afecta al sistema inmunológico y esto puede tener efectos poderosos, ¿verdad? De forma, deficiente para nuestra salud, ¿de acuerdo? Él se da cuenta que cuando los glóbulos blancos se encuentran modificados en sus concentraciones, ¿verdad? Es porque el sistema nervioso está haciendo de alguna manera un efecto sobre ellos, ¿verdad? Él se da cuenta precisamente que cuando los linfocitos aumentan, ¿verdad? El sistema nervioso parasimpático es dominante, ¿verdad? Una cuenta de linfocitos excesiva dice conducir a enfermedades alérgicas inmunohiperactivas. Demasiado estrés conduce a una situación, del sistema nervioso simpática dominante y demasiada relajación conduce a una situación del sistema nervioso parasimpático dominante, ¿verdad? Dice que los granulocitos aumentan cuando el sistema nervioso simpático es dominante y una cuenta de granulocitos excesiva, y me refiero con a granulocitos los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, ¿verdad? Pues puede conducir a enfermedades que dañan los tejidos del cuerpo, desórdenes autoinmunes y pueden generar aspectos como el propio cáncer. Entonces, esto es lo que descubre el doctor Toro Abu, pero lo interesante son también muchos efectos importantes. Por ejemplo, él se da cuenta que modulando al sistema nervioso puede haber efectos positivos sobre el sistema inmunológico. ¿Y cómo lo hace? Ah, pues a través del infrarrojo lejano. Dice que su aplicación particularmente en la espalda, dice, propicia el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, influyendo en el equilibrio del sistema inmune de forma rápida y sencilla. ¿Cómo lo demuestra? Pues otra vez con estudios de laboratorio. Más cercano a nuestro país, más cercano a nuestro país, ¿verdad? Eh, 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 En Cuba, en la Universidad Tecnológica de La Habana, en el famoso CULAE, ¿verdad? Bajo la dirección del doctor Daniel Sayas Guillot, un buen amigo, ¿verdad? Ha permitido precisamente trabajar exactamente lo mismo, hacer estudios en pares. Demuestra con infrarrojo lejano cómo pacientes con enfermedades autoinmunes empiezan a mejorar, ¿verdad? Y lo demuestra con biogramas, ¿verdad? Tan simple y tan sencillo como una biometría hemática. Esto es muy interesante porque es una de las cosas que más le pueden apoyar, ¿verdad? Al paciente, ¿sí? Con fibromialgia, ¿de acuerdo? Con artritis. Esta parte es sumamente interesante. Aquí es donde yo les digo, aquí precisamente en la Fundación Mexicana para la Fibromialgia, aquí tenemos fototerapia con infrarrojo lejano, ¿verdad? Y una terapia que nosotros les llevamos, una terapia que su servidor les llevó, ¿verdad? Y tenemos muy buenos resultados con este tipo de pacientes, muy buenos resultados, ¿no? Y es que miren, la estimulación, dice la literatura científica, de terahercios de alta frecuencia alivia el dolor neuropático al inhibir la actividad de las neuronas piramidales en la corteza cingulada anterior de ratones, aunque ese estudio se hace en ratones, pero se sabe en los efectos que se han tenido en vivo, ¿verdad? Con pacientes con mucha gran beneficios. Ahora, en la guía para la rehabilitación de la fibromialgia, ¿verdad? Déjenme decirles que por lo menos en Cuba se recurre rápidamente al infrarrojo como parte de las estrategias de tratamiento. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, por ejemplo, efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores de la irradiación de 0,1 subterahercios en ratones con artritis inducida por colágeno. Entonces podemos ver cómo precisamente los terahercios han sido utilizados también en mucha clínica del dolor. Ahora, recordemos que los terahercios estimulan la liberación de células madre y esto puede ser altamente beneficioso para estas personas que van teniendo degradación en muchos de sus tejidos, alteraciones en su sistema nervioso, modificaciones físicas en sus articulaciones, ¿no? Miren, otro estudio muy importante, redes de genes alterados por pulsos de terahercios en humanos inducidos por células madre pluripotentes. Con lo cual, volvemos a decir, nuestro equipo tiene facultades muy interesantes para activar mecanismos autorregeneradores.
¿De acuerdo? Esto es muy importante. Mire, efectos no térmicos, o sea, no por la temperatura de la radiación de terahercios sobre la expresión génica en células madre del ratón, lo cual para nosotros es sumamente interesante, ¿no? Dice, exposición de 0,1 terahercios afecta la expresión génica de las neuronas primarias del hipocampo a través de la unión alterna de factores de transcripción. O sea, quiere decir que esto es sumamente útil para la regulación de nuestro cerebro. Entonces, para enfermedades que tienen que ver con problemas neurológicos, pues va a ser sumamente interesante. Vean ustedes efectos de las ondas electromagnéticas de los terahertz en sistemas neuronales. Por eso padecimientos como la depresión, como la ansiedad y no se digan problemas como Parkinson, como Alzheimer y otros aspectos del deterioro mental cognitivo, pues pueden ser sumamente útiles. ¿Qué beneficios generales podríamos hablar nosotros de nuestro dispositivo? Bueno, aumenta los glóbulos rojos, mejora el flujo sanguíneo, promueve la captación de radicales libres, detiene el sangrado, mejora el trabajo de las plaquetas y promueve la curación, fortalece el corazón, aumenta los glóbulos blancos, mejora la respuesta inmunológica, facilita la entrada de oxígeno, ya lo dijimos, crea anticuerpos, mejora la respuesta de los anticuerpos, aumenta la liberación de las células madre, por ejemplo, disminuye la presión arterial, tiene efecto antiinflamatorio, relajación muscular, mejora la disociación de la hemoglobina para que sea más disponible el oxígeno, tiene una sensación de sedación, ¿verdad? Y bueno, tiene impacto importante sobre el volumen y la concentración de nuestra orina, ¿de acuerdo? Puede aplicarse prácticamente para cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona es candidato. Hay muy pocas restricciones. Quizá la restricción más importante que yo podría poner son pacientes, bueno, pues que son sensibles al calor, pacientes como por ejemplo con lupus eritomatoso, cuando son sensibles al calor, pero si no tienen ninguna de estas condiciones, realmente no tiene ninguna contraindicación, puede aplicarse desde niños hasta adultos. El tiempo promedio de tratamiento puede ser pues de 30 a 40 minutos con con una buena técnica de tratamiento, ¿verdad? Y prácticamente es útil para cualquier patología. Si el paciente tiene placas, si el paciente tiene implantes, sin ningún problema se los puede ponerse pues desde los bebés cuando es necesario, ¿verdad? Entonces no hay un límite de edad. Yo generalmente empiezo a hacer un precalentamiento, hago deslizamientos por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies por la parte frontal, posteriormente por la parte de la espalda. Sí, es muy importante que sea con la menor cantidad de ropa posible, ¿sí? Después de esto, que pueden durar unos 20 minutitos, 10 minutitos, hacemos desplazamientos rectos largos por todo el cuerpo, empezando por la cabeza, ¿sí? Por la parte frontal y después por la parte posterior. ¿De acuerdo? Por lo menos unos 10 a 20 minutitos. Si usted sabe de acupuntura, entonces es el buen momento de hacer acupuntura o bien irse a lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Punto fijo. ¿Cuál es el punto fijo? Bueno, el punto fijo es la zona donde tenemos un problema de salud, ¿verdad? Y ahí nos vamos a quedar de 10 a 20 minutitos. El calor es intenso, entonces es importante siempre estarlo moviendo a una distancia ideal de 8 a 10 centímetros. Ahora, si el paciente no es tolerante a esta distancia, pues usted puede elevarla un poquito más. ¿De acuerdo? Nosotros complementamos siempre ese tratamiento con el aparato del SEI. Siempre lo complementamos. ¿Por qué? Porque también se ha demostrado que al crearse una frecuencia eléctrica se genera una diferencia de potencial, lo cual permite modificaciones importantes a nivel de la membrana celular. Aparte que le estamos dando tratamiento de calor y de electricidad a la planta de los pies, donde se encuentra la mayor cantidad de terminales nerviosas. Y también se encuentra un mapa muy importante holográfico de nuestros pies. La semana pasada hablamos precisamente acerca de esto, ¿verdad? Entonces, tenemos un beneficio doble con nuestros equipos porque por un lado modificamos de forma directa. Dale atención a la célula y de otra parte, de forma indirecta, activando el metabolismo, porque una de las cosas que hace el SEI es que activa el metabolismo, por eso mucha gente inclusive puede hasta bajar un poquito de peso, ¿verdad? Pero sabemos que debemos estimular zonas reflejas de nuestro cuerpo que se encuentran en nuestros pies. Entonces, yo quiero que con esto ustedes estén convencidos de que tenemos un equipo sumamente útil, sumamente funcional, precisamente para darle atención
cualquier patología. En este caso estábamos hablando de fibromialgia y lo único que hicimos es buscar un sustento, ¿verdad? De información que pueda ser muy útil para apoyar a las personas. Déjenme decirles que día con día esta enfermedad pues está dando a conocer más, situación que para nosotros es muy importante conocer y por supuesto poder atender. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito los que yo les quería hablar el día de hoy. Mañana nos vamos a ver en punto de las 12:30, ¿sí? De la noche, no del día, ¿verdad? 12:30 del día. Y eh, vamos a tener un tema sobre circulación, el aparato circulatorio, pero va a ser en vivo, así es que los vamos a invitar ahí. ¿De acuerdo? Pues muchísimas